Hola a todos. Eh, Mi nombre es Sergio León Roca, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy les voy a presentar un tema de suma importancia por su considerable frecuencia en la atención primaria de salud. Este mes estoy rotando en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Juan de Lurigancho, siendo mi tutora la doctora Doris Apaza Muñoz. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? En primer lugar, realizar una adecuada valoración del paciente con dolor en el hombro. En segundo lugar, realizar una adecuada exploración física y orientar e iniciar un tratamiento adecuado a los pacientes que se aquejan por esta molestia. Antes que nada hay que revisar la anatomía del hombro, considerando que comprenderemos las siguientes etapas. Analizaremos lo que corresponde a huesos y articulaciones, los ligamentos y la cápsula articular, los músculos y tendones, los vasos sanguíneos y nervios y las bursas. Comencemos por los huesos y articulaciones. Estos constan de 3 estructuras óseas y 4 articulaciones. Las estructuras óseas son el húmero, la clavícula y la escápula. Y respecto a las articulaciones tenemos la articulación externoclavicular, la articulación escápulo-torácica, que en realidad no es una articulación, por eso se llama que es una articulación falsa, la articulación craneoclavicular y la glenohumeral. Los ligamentos y la cápsula articular. Estos van a brindar al hombro una estabilidad suficiente, considerando el amplio rango de movimiento que poseen, y de esta manera se podrá evitar que se produzcan luxaciones. Tenemos el ligamento coracoacromial, el acromio clavicular, el coracoclavicular, que tiene 2 segmentos en realidad, que son el ligamento trapezoide y el ligamento conoide, y el ligamento transverso superior de la escápula. Esto va a permitir que las diferentes estructuras óseas se mantengan unidas para permitir un buen rango de movilidad y una sustentación de la articulación. Tenemos por otro lado la cápsula articular, que es un conjunto de ligamentos que permiten la unión de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Los músculos y tendones, vamos a hablar primero del manguito rotador, que está constituido por un grupo muscular que es el más profundo en el hombro. Los tendones que lo conforman envolverán la cabeza humeral para darle estabilidad y permitir su gran rango de movimientos. Está constituido por una serie de músculos, comenzando por el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula. Se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero y la función de este músculo es la abducción del hombro, lo que conlleva a la elevación del brazo. Está inervado por el nervio supraescapular, que resulta de la raíz C5 y que tiene aportaciones de las raíces C4 y C6, raíces nerviosas. Tenemos también el músculo infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y que se inserta en el tubérculo mayor del húmero. La función de este músculo es la rotación lateral del hombro y está inervado por el nervio supraescapular. Por otro lado tenemos el músculo redondo menor, que se origina en el borde lateral de la escápula, se inserta en el tubérculo mayor del húmero también. Su función es la rotación lateral del hombro, al igual que el infraespinoso, y está inervado por el nervio axilar, que corresponde a las raíces C5 y C6. Finalmente tenemos el músculo subescapular, originado en la fosa subescapular, que se insertará en el tubérculo menor del húmero y cuya función es la rotación medial del hombro. Está inervado por el nervio subescapular como resultado de las raíces C5 y C6. Tenemos también el tendón del bíceps, que juega un rol muy importante. Este tendón se extiende desde el músculo bíceps en la parte delantera del hombro, como podemos ver en la imagen,
hasta insertarse en la parte superior de la glenoides, uniéndose con el labrum o rodete glenoideo. ¿Cuál es su origen? La porción larga que vemos aquí se origina en el tubérculo supraglenoideo, mientras que la porción corta en el apófisis coracoides. Y estos ambos se van a insertar en la tuberosidad del radio. ¿Cuál es la función? Su función es ser flexor del hombro, así como supinador y flexor del codo. En cuanto a los vasos sanguíneos y nervios de esta articulación, van a pasar por el hombro arterias y venas que van a dar irrigación al brazo y al antebrazo. La arteria axilar va a pasar por debajo de la axila y dará origen a las arterias braquial, radial y cubital. Y por el lado venoso tenemos la vena axilar, que está formada por las venas braquiales profundas y por la vena basílica. En cuanto a las estructuras nerviosas del plexo braquial, tenemos que todos los nervios van a llegar hasta el brazo y la mano, y van a pasar por el hombro, entrando al brazo a través de la parte inferior y anterior de la axila. Los principales nervios son el cubital, el mediano, el radial, el músculo cutáneo y el nervio axilar. Las bursas. Vamos a encontrar las bursas ubicadas en los siguientes lugares en el hombro: sobre los tendones y músculos del manguito rotador, como podemos apreciar aquí en la imagen, y por debajo del acromio. Esta es la bursa subacromial. Por otro lado tenemos la otra bursa que se encuentra entre el manguito rotador, que estamos señalando acá, y el músculo deltoides. En medio de ellos se encuentra. ¿Cuál es la función de estas bursas? Disminuir la fricción o roce que existirá entre las estructuras que conforman las articulaciones del hombro. Hablemos del síndrome de hombro doloroso. Este es un conjunto de signos y síntomas que tienen en común el dolor que está situado en la región del hombro. Aparecerá especialmente con algunos movimientos del brazo y va a producir afectación en articulaciones, músculos, tendones y estructuras nerviosas y vasculares de esta articulación. Hablemos un poco sobre la epidemiología de esta entidad, que es bastante frecuente. Y es bastante frecuente también en la atención primaria. Y de manera general es la tercera patología musculoesquelética de la consulta, después de la patología lumbar y cervical. Por otro lado, si hablamos de su incidencia, es decir, los casos nuevos que se presentan por año, se estima entre 9 a 25 casos por cada 1000 habitantes. Y en cuanto a su prevalencia, es decir, los casos acumulados, donde están los casos nuevos y los que ya tienen la patología previamente, esta fluctúa como prevalencia puntual entre 69 a 260 por 1000 habitantes y la prevalencia acumulada por año entre 47 a 467 casos por 1000 habitantes. Esta prevalencia e incidencia variará de acuerdo a los grupos de edades, a la actividad laboral o deportiva que puedan realizar las personas que sufren esta entidad, a la metodología del estudio, a los criterios utilizados para el diagnóstico y a los países donde se presentan o los que reportan estas patologías. En cuanto al diagnóstico, debemos considerar la edad del paciente. A mayor edad, mayor riesgo. La actividad laboral y deportiva, si hay una actividad física, digamos, considerable que afecta a las articulaciones de los hombros, el riesgo será mayor. Si la actividad deportiva también es intensa y también implica el uso de los hombros, también será mayor. Antecedentes de trauma, porque será útil para hacer el diagnóstico diferencial, saber si puede haber habido un esguince, una luxación, una luxofractura o alguna otra lesión en el lugar donde se presenta el dolor. Y que también nos ayudará a determinar qué tipo de imágenes nos servirán para poder hacer el diagnóstico. Finalmente, las características particulares del dolor, que también nos orientarán hacia el diagnóstico. El dolor es obviamente el síntoma, digamos, clave en este síndrome, ¿no? Es de predominio en la cara lateral del hombro y normalmente se irradia hacia la cara lateral del brazo también.
Empeora en las noches e incluso puede llegar a despertar al paciente y no permitirle dormir. Se presenta también al elevar el brazo por encima de los 90 grados, es decir, por encima de la cabeza. Se presentará una pérdida de la fuerza del hombro producto del dolor, y también si este dolor es continuo y pasa bastante tiempo, meses o años, este puede provocar atrofia de los músculos del hombro. De acuerdo al tipo de dolor, de las características del dolor, podemos tener una presunción diagnóstica de este síndrome de hombro doloroso. Por ejemplo, si hay rigidez, podemos considerar que se presenta una capsulitis adhesiva o una artritis glenohumeral. En caso de inestabilidad, bloqueo o miedo al realizar movimiento, podríamos pensar que existe una dislocación o hay lesiones en el labrum o rodete glenoideo. En relación a los movimientos, al levantar los brazos veremos que esto correspondería, si es que hay dolor, a una patología del manguito rotador. Si el dolor se presenta al lanzar objetos, debe haber una inestabilidad glenohumeral. Si hay un dolor de referido, principalmente de la región cervical, se presentará rigidez y radiación del dolor que va más allá del codo. Y si hay otro tipo de síndromes que puede tener este paciente, también puede ser causas extrínsecas de dolor que no son realmente causas de un síndrome de hombro dolorosos, pero pueden confundir. Por ejemplo, los síndromes coronarios, los procesos subdiafragmáticos, el síndrome miofacial y la movilidad del hombro en estos casos estará siempre conservada. ¿Cómo valoramos el hombro? Primero debemos hacer una inspección detallada del hombro. Ver si el paciente se encuentra en una posición antálgica. Esto sobre todo se ve en las artritis agudas o infecciosas. Si observamos que hay tumefacción, sinovitis o derrame, si hay atrofias musculares, podríamos estar sospechando de roturas tendinosas o procesos crónicos. En el caso de hallar una equimosis, puede haber roturas musculoesqueléticas. En la palpación de las zonas de tumefacción encontraremos puntos dolorosos y tendremos que observar los rangos de movilidad. En cuanto a la valoración de la movilidad, hay una secuencia a seguir. Primero debemos evaluar la movilidad activa. Nos permitirá localizar el lugar donde aparece el dolor. Ciertamente no se diferenciará si la lesión es articular o periarticular. Es por ello que se requiere una segunda valoración, que es la movilidad pasiva, que nos permitirá evaluar la actividad muscular, que estará anulada. Si aparece dolor, la patología será de origen articular. Si hacemos una movilidad contra resistencia, si el origen es músculo tendinoso, se reproducirá el dolor. También hay que valorar la fuerza muscular y habrá que realizar algunos test específicos de los cuales hablaremos más adelante. Asimismo, será necesario hacer en determinadas ocasiones pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico más preciso, como las que se muestran allí: radiografías, tomografías, angiografías, ecografías, resonancia magnética, entre otros. Hablemos de algunos test específicos. Por ejemplo, si deseamos evidenciar si la etiología es periarticular, debemos tomar en cuenta en este caso que la movilidad pasiva estará conservada. La movilidad activa sí estará limitada y encontraremos dolor cuando hay maniobras contra resistencia. Puede pensarse que existen dos razones cuando hay una etiología aparentemente periarticular: que haya una patología tendinosa o que haya una patología de la bursa. Si el espacio subacromial está disminuido, puede ser que evidenciemos que el signo de Neer y la maniobra de Hawking-Kennedy sean positivos. Como observamos acá en el gráfico, el signo de Neer, hay una flexión máxima del hombro mientras el explorador presiona el acromion, como podemos ver aquí, y en este caso se va a generar un dolor. Y en la maniobra de Hawking-Kennedy lo que veremos es que habrá una flexión y abducción a 90 grados y una rotación interna del hombro pasiva, y en ese momento, al realizar esta maniobra, el paciente presentará dolor. Si hablamos de la patología tendinosa, como las tendinopatías o roturas tendinosas, es
Esta es la causa más frecuente dentro de las dolencias del hombro. Si hay una rotura parcial, habrá dolor y limitación funcional del hombro. Sin embargo, el paciente podrá elevar el brazo por encima de 90 grados de manera activa. Cuando la lesión es completa o severa, la debilidad y limitación funcional se verá tanto en actividad y la movilidad pasiva sí estará conservada. No habrá dolor en reposo y la prueba confirmatoria será una resonancia magnética. En cuanto a la sintomatología, habrá una sensibilidad que estará muy localizada en la zona lesionada. Habrá limitación funcional en la fase aguda que afectará las actividades de la vida diaria. Habrá una posible equimosis y será positivo los test que se realicen, los test específicos que se realicen. Habrá también dolor y crepitación en la palpación de los tendones afectados. Entonces, si vemos en la patología tendinosa, tenemos el test de Jove. En este caso evaluaremos el tendón del supraespinoso. ¿Qué se realizará? Se realizará una abducción contra resistencia del hombro con el codo extendido y la palma de la mano mirando hacia atrás, como observamos en el gráfico. En el caso del test de Paté, se pone a prueba el tendón del infraespinoso. Habrá una rotación externa contra resistencia del hombro, como estamos viendo aquí, con flexión del codo en 90 grados. Se puede hacer este test con y sin abducción del hombro, como vemos aquí, ¿no? En este caso no hay abducción del hombro. El test de Herbert o Lift-Off Test, en este caso evaluaremos el tendón del subescapular, realizando una movilización del hombro en rotación interna con el codo flexionado a 90 grados, como observamos aquí, y se llevará el antebrazo a la región lumbar. Una vez en esa posición, se intentará que el paciente despegue su mano contra resistencia que ofrece el examinador. El test será positivo cuando el paciente no pueda vencer la resistencia que le ofrece el examinador. En el signo de Spitz, este pondrá a prueba el tendón del bíceps, que consiste en una flexión de 90 grados del hombro y supinación con resistencia. Si es positivo, habrá dolor en la porción larga del bíceps que se encuentra en la cara anterior del hombro. Sigamos con la patología tendinosa. El PAMAP test también explorará la porción larga del bíceps. Vemos aquí que el codo está extendido y el brazo está en supinación, es decir, la palma mirando hacia arriba, y se le pide al paciente que haga una flexión contra resistencia. Y en el signo de Yergason se explorará el tendón del bíceps poniendo al paciente en supinación en el miembro superior con resistencia y con el codo doblado a 90 grados. Es positivo si aparece dolor en la corredera cuando el paciente hace la supinación del antebrazo. En cuanto a la patología de la bursa, tenemos la maniobra Yokum o test de impingement. El paciente llevará el brazo doloroso hacia el hombro opuesto, como estamos observando aquí, con el codo pegado al cuerpo, se observa aquí, y el explorador que impide que el paciente despegue el brazo del tórax, es decir, el paciente está sufriendo la resistencia que le ofrece el explorador, ¿no? Tiene el mismo significado clínico que la maniobra de Hopkins. Es una maniobra para valorar el atrapamiento. Respecto a la etiología articular capsular, cuando existe una capsulitis retráctil estamos hablando del hombro congelado. Vemos en esta imagen que se producirá en la zona de la articulación glenohumeral una inflamación, engrosamiento y adherencia de la cápsula articular del hombro. Habrá impotencia funcional del hombro y un dolor de mucha intensidad. Esta evolución puede darse durante meses e incluso años. La aparición ocurre generalmente por encima de los 50 años y es más frecuente en mujeres que en hombres. A la exploración habrá sintomatología dolorosa durante las maniobras contra resistencia, maniobra de pinzamiento subaracromial y las del bíceps. El dolor será más agudo durante las primeras semanas asociándose a contracturas musculares, pero conforme pase el tiempo el dolor va a ir cediendo,
pero se presentará atrofia muscular y limitación del rango de la movilidad. Vamos a mostrarles algunos tests. This is going to be the NIR test for shoulder impingement. Hey everyone, the NIR test is another very common test used in the assessment of shoulder impingement. According to a big study by Hadjidas et al. From the year 2012, its sensitivity is 72% and the specificity is rated at 60%. To conduct the NIR test, have your patient in a sitting position. With one hand, depress the scapula, and with the other hand, internally rotate the patient's arm, and then perform maximally forced forward flexion in the glenohumeral joint. A positive test is pain reproduction on the injured side. If you remember the shoulder impingement algorithm from Coates et al., you can evaluate the outcome of the NIR test in two ways. If your patient primarily complains of anterior shoulder pain during the test, it's more an indication of subacromial impingement. Whereas if your patient complains about having posterior shoulder pain, this is more an indication of an internal impingement. Prueba de Watkins-Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraespinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral al paciente. El evaluador coloca el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna, con el codo flexionado. Sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo, lleva pasivamente a rotación interna forzada el hombro. La aparición o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. In this video, I'm going to demonstrate the Jobe or empty can test. The Jobe or empty can test is one of the most commonly used tests in shoulder impingement assessment. According to a big study done by Hadjidas et al. In the year 2012, the Jobe test has a sensitivity of 74% and a specificity of 30%. To conduct the Jobe test, have your patient standing, elevate both arms to 90 degrees of forward flexion in the scapular plane, which is referred to as scaption, then fully internal rotate the arms and have the thumbs point towards the floor. And then you're going to apply downward pressure to prevent further elevation. A positive test is the reproduction of pain on the injured side. Prueba de Paté. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo infraespinoso. El paciente se encuentra en sedestación, mientras que el clínico se encuentra en bipedestación posterolateral al paciente. El examinador coloca el hombro en separación de 90 grados y el codo flexionado 90 grados. Una mano fija el hombro y la otra se coloca en la parte distal del antebrazo. Se solicita al paciente que lleve su mano hacia arriba, resistiendo el terapeuta el movimiento de rotación externa.
La prueba será positiva cuando aparezca dolor en la zona posterolateral del acromion. Prueba de Herbert. Esta prueba valora el estado del tendón del músculo subescapular. Colocaremos a nuestro paciente en sedestación y el terapeuta en bipedestación posteriormente al paciente. Se coloca el brazo extendido en rotación interna y con el codo flexionado, el dorso de la mano en contacto con la espalda. El evaluador coloca una mano en la escápula y la otra sobre el tercio distal del antebrazo. Se le pide al paciente que separe la mano de la espalda, mientras que el evaluador resiste el movimiento. Será positiva la prueba cuando el paciente no pueda separar la mano de la espalda y/o aparezca dolor en la zona de inserción del músculo subescapular. Paciente de pie, codo extendido, antebrazo supinado, húmero neutro o en ligera extensión para elongar el bíceps braquial. El examinador sitúa una mano con los dedos en el surco bicipital y la otra sujetando la muñeca. Entonces, le pide al paciente que realice una flexión de codo y hombro simultáneamente, contra resistencia, mientras palpa el surco bicipital. Este test es positivo si el paciente presenta dolor en el tendón de la cabeza del bíceps, especialmente en el trayecto sobre el surco bicipital o región anterior del hombro. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Dalton. Aujourd'hui, nous allons aborder le Palm Test, qui permet de mettre en évidence une pathologie du tendon du long biceps dans sa coulisse bicipitale. Long biceps qui fait partie des 5 tendons de la coiffe de rotateur. Donc pour ce faire, le patient se place en position assise, élévation ambilatérale, 60 degrés, 30 degrés d'abduction, supination. Le praticien va alors réaliser en bilatéral afin d'être comparatif une pression verticale et descendante. Le test est positif si le patient réagit à la douleur au niveau de la coulisse bicipitale et ou s'il a une diminution de la force. Hola amigos, soy Miguel Ángel Alvaredo, director de Forfisio, Formación en Fisioterapia y Salud, y hoy vamos a presentaros una prueba de valoración para la cabeza larga del bíceps, la prueba de Jergenson. Para realizar la prueba, el paciente estará en sedestación y el fisioterapeuta como lateral al miembro valvular. El fisioterapeuta tomará el miembro superior del paciente desde el codo haciendo una contratoma y desde la mano. Llevará el codo a una flexión de 90 grados y el antebrazo del paciente a pronación. En ese momento se le pide a nuestro paciente que realice una supinación contra resistencia. Desde esta posición y esta toma, el paciente realizará una supinación contra resistencia. En el caso que sea positivo, el paciente referirá dolor en la cara anterior del hombro, que puede ser indicativo de lesión de la vaina o del tendón de la cabeza larga del bíceps. Prueba de Yokun. Esta prueba va a valorar el compromiso subacromial. El paciente se encontrará en sedestación y el terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se solicita al paciente que lleve la palma de la mano al hombro contralateral. El examinador coloca con una mano en el hombro fijando la escápula
y la otra en el codo del paciente, elevándolo de forma pasiva. La presencia de dolor en la región anteromedial del hombro es indicativo de pinzamiento del espacio subacromial. Esta maniobra también se puede ejecutar de forma activa y de forma resistida. Hablemos ahora de las bases del tratamiento. El tratamiento tiene 3 objetivos fundamentales: restablecer el funcionamiento de la articulación, recuperar toda la fuerza de la musculatura y eliminar el dolor. Por otro lado, el tratamiento médico tiene 3 pilares: tratamiento farmacológico, la inyección con anestésicos y corticoides en el hombro y el tratamiento rehabilitador. Pero existe también el tratamiento quirúrgico, sin embargo, este debe reservarse cuando fracase el tratamiento médico. Entonces, de manera inicial, debe darse reposo en las fases primarias del dolor agudo intenso, recomendarse al paciente que tome la posición de ligera abducción y rotación externa de su extremidad y no prolongarlo esto demasiado, porque se debe iniciar una terapia de rehabilitación cuanto antes. El paciente puede recibir AINES con efecto analgésico, porque además esto permitirá mejorar el rango de abducción. Se recomienda un tratamiento de 7 a 10 días de manera continua en el momento agudo, y posteriormente el tratamiento con los AINES será condicional a dolor. Y la crioterapia también tiene un efecto, pues puede disminuir la inflamación aguda y con ello tener efecto analgésico. Si hablamos sobre la fisioterapia, es menos invasiva y va a mejorar significativamente la función del hombro, disminuyendo la necesidad quirúrgica, que es mucho más costosa. Hay 3 pasos básicos para los ejercicios a realizarse, que deben ser de manera progresiva. El primero de ellos es fortalecer la musculatura que estabiliza la escápula. De esta manera ya habrá mayor eficiencia y resistencia muscular en el manguito de los rotadores y la función global del hombro mejorará. También debe corregirse los desequilibrios en la fuerza entre los músculos del manguito de los rotadores. Por ejemplo, el deltoides anterior y subescapular tienen mucha mayor fuerza que el deltoides posterior y los rotadores externos, es decir, el infraespinoso y redondo menor. También se debe estabilizar los motores secundarios de la articulación del hombro. Una vez que los principales músculos del hombro, que son más fuertes y funcionales, y que ya están en condiciones funcionales, el siguiente paso es rehabilitar estos músculos secundarios, que mejorarán de manera general la coordinación de toda la articulación. Se recomienda que el tratamiento dure entre 8 a 16 semanas para que sea exitoso. El objetivo es que el dolor desaparezca y que la funcionalidad retorne a plenitud. Se apreciará, sin embargo, ya mejoría a las 3 a 4 semanas de tratamiento. Es importante, para evitar las recurrencias, que el paciente sea instruido en cómo mantener una postura correcta, un movimiento adecuado y una ergonomía de su articulación. Por otro lado, las infiltraciones con corticoides no ha demostrado realmente su eficacia. La inyección intraarticular. Se requieren estudios más profundos para ser más concluyentes al respecto. Aparentemente el beneficio que se alcanzaría sería muy pequeño y muy corto en el tiempo. Y se ha hecho comparación en estudios donde se ha administrado corticoides por vía intraarticular versus la administración de corticoides sistémicos, y se ha visto que no hay una diferencia sustantiva entre ambas vías de administración. Por ello es que se les debe considerar como una técnica de segunda elección cuando falla el tratamiento conservador, que incluye inicialmente el uso de AINES reposo y a continuación el uso de la terapia física. Si hablamos del tratamiento quirúrgico, es importante considerar que si ha pasado bastante tiempo, muchos meses de este tratamiento, con la terapia física, con manejo de antiinflamatorios, e incluso si al paciente se le puso corticoides intraarticulares y no hubo respuesta favorable, podrá ser necesaria la intervención quirúrgica. Si es que se diagnostica con precisión un desgarro del manguito rotador, si hay un desgarro de rodete glenoideo o hay una capsulitis adhesiva, también será necesario hacer un tratamiento quirúrgico. Pero siempre debe tomarse en cuenta
el caso de manera individualizada, considerando la edad del paciente, las comorbilidades que pueda tener, el nivel de exigencia física, por ejemplo, si el paciente es un trabajador manual, un obrero de construcción civil, por ejemplo, o el paciente es un atleta de alto rendimiento, debe tomarse en cuenta esos aspectos, ¿no? En algunos casos habrá que debridar el manguito de los rotadores o el rodete glenoideo. Podrá hacerse una acromioplastía con debridamiento o la reparación del manguito rotador. Estos constituyen los tratamientos que se pueden dar. Esta sería mi presentación. Les agradezco por su tiempo y paciencia y espero en adelante poder hacer una presentación que sea del agrado de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.